¿Qué tal? A continuación les voy a presentar la ponencia Comunicación responsable en aulas virtuales, la perspectiva de los estudiantes durante la contingencia COVID. Este trabajo fue realizado de manera conjunta con la doctora Hilda Gabriela Hernández Flores, el ciudadano Alberto Jiménez Méndez y su servidora doctora Paola Eunice Rivera Salas. Como introducción, sabemos que ante el advenimiento de la pandemia derivada por la COVID, el entorno educativo se vio seriamente afectado y por lo tanto hubo un cambio drástico en la educación presencial que migró a ser un formato totalmente digital. De ahí que los medios digitales, que fueron la base de este proceso, permitieron desarrollar y exponer competencias comunicativas de los integrantes de las instituciones educativas, principalmente del personal docente y los alumnos. Aquí se dio una interacción multidireccional que propició no solamente el proceso educativo, sino la propia gestión del conocimiento. En esta comunicación, tratamos de exponer la valoración de esta adaptación educativa en el nivel superior, visto desde la óptica de los estudiantes a través de identificar la presencia de los rasgos de comunicación responsable dentro de las aulas virtuales generadas a partir del COVID. Para ello, recurrimos al modelo generado por Hernández Flores 2018, denominado Modelo de Comunicación Responsable. Este modelo se ve en la figura que aparece en pantalla, donde tenemos dos actores, las organizaciones y los públicos, que tienen interactividad. Además, están en un diálogo constante y una conversación continua. Bajo este modelo se presentan 5 rasgos principales: la empatía, la honestidad, la consistencia, la interactividad y la transparencia. Es así como la comunicación responsable es un activo intangible para la organización. Asimismo, se define como la capacidad comunicacional que posee la organización para corresponder a sus públicos y grupos de interés, en torno a dimensiones sociales, económicas y o ambientales. En cuanto a los procesos educativos se refiere, son parte de la llamada educación a distancia y engloban todo un sistema tecnológico de comunicación a través de múltiples vías. Para cumplir con los procesos educativos habrá que considerar algunas cuestiones al respecto. Por ejemplo, el grado de competencias comunicativas que tienen tanto docentes como estudiantes, el monitoreo que debe haber para verificar una correcta expresión oral y la solución de problemas a partir de un diálogo adecuado. También los procesos cognitivos que se aplican, que deben alcanzar para que los estudiantes logren reflexiones y generen argumentaciones críticas como ciudadanos responsables. Asimismo, se requiere que el profesor, en su rol como facilitador, sea flexible y se adapte a las necesidades de los estudiantes, incluido la consideración sobre el acceso a las tecnologías de comunicación e información que tienen los mismos. Bajo estas teorías que hemos analizado, se plantearon las siguientes variables de estudio. Comunicación responsable, bajo esta subdivisión como subvariables: empatía, honestidad, congruencia, transparencia e interactividad. Asimismo, se hablan de procesos educativos virtuales, con 3 subvariables: pedagogía crítica, estrategias de enseñanza-aprendizaje y competencias comunicativas. El objetivo de esta investigación fue identificar la presencia de la comunicación responsable educativa a través de la interacción de estudiantes y docentes en aulas virtuales, generadas a partir de la pandemia de COVID-19. Como parte de la metodología, tuvimos que se aplicó un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Se hizo muestra por conveniencia, en el que se incluyeron a 225 alumnos que se matricularon en instituciones de educación superior, públicas o privadas, y que pertenecían a un programa de licenciatura, maestría o doctorado. El tratamiento que se dio a la información fue estadístico, descriptivo e inferencial. Y para recuperar la información, se aplicó un cuestionario automatizado con 58 ítems por medios electrónicos, para ver si existía consistencia entre las opiniones de los estudiantes de universidades públicas y privadas. Se aplicaron las hipótesis que aparecen en pantalla. Como parte de la caracterización de la muestra, tenemos que el 54% de los encuestados son hombres y el 46% fueron mujeres.
En su caso, el 81% estuvo matriculado en universidades públicas y el resto en privadas. 12% estuvieron matriculados en programas de licenciatura, 76% en programas de maestría y 12% en programas de doctorado. Como parte de los hallazgos principales, tenemos que sobre la variable de comunicación responsable, en cuanto a las subvariables, tenemos que los rasgos que más se percibieron fueron la interactividad y la transparencia, obteniendo puntajes altos y similares, por lo que no hubo diferencias significativas en la percepción entre estudiantes de instituciones públicas y privadas. Por otro lado, sobresale que la empatía fue un rasgo que se presentó más en instituciones públicas que en instituciones privadas. No así la honestidad y la consistencia, que fueron rasgos que presentaron mayores puntajes en dichas instituciones que aparecen en pantalla. Sin embargo, a pesar de la diferencia de puntajes, hay que decir que en ningún caso se acepta la hipótesis alternativa. Por otro lado, en cuanto a los procesos educativos digitales se refiere, tenemos que el 75% de los participantes utilizaron al menos 2 espacios virtuales para tener sesiones sincrónicas. Esto es, implementaron 2 plataformas diferentes para tomar clases. Predomina, como observamos en la gráfica, Blackboard, Microsoft Teams y Meet, por mencionar algunas. Estas plataformas se utilizaron en gran medida para aplicar una técnica expositiva, es decir, ya sea que los docentes o los estudiantes expusieran. Algunas otras actividades que se desarrollaron tienen que ver con asesorías grupales, individuales, el trabajo colaborativo entre estudiantes, debates, etc. Por otro lado, los hallazgos en cuanto a las subvariables de procesos educativos digitales se refiere, se aprecia que hubo una valoración igual entre instituciones públicas y privadas. Fueron puntajes relativamente altos para las subvariables pedagogía crítica, estrategias de enseñanza-aprendizaje y competencias comunicativas, y por ello se acepta la hipótesis nula. Es decir, no existen diferencias significativas en la percepción de instituciones públicas e instituciones privadas en cuanto a los estudiantes se refiere. Ahora bien, en cuanto a la discusión de resultados, predomina que, si bien todas las subvariables correspondientes a la comunicación responsable obtuvieron una buena valoración, al no alcanzar los puntajes más altos, salvo en algunos indicadores, se considera que los procesos comunicativos responsables aún pueden ser mejorados. Por otro lado, en cuanto a los procesos educativos virtuales, sobresale que hubo una gran aplicación de programas y aplicaciones comerciales, que no fueron creados con fines educativos y, sin embargo, estos fueron adaptados para tales fines. Aunque los profesores aún no logran implementar estrategias lo suficientemente pertinentes para lograr que este nivel de aprendizaje sea tan efectivo como en la modalidad tradicional. También es relevante mencionar que para ambas variables la opinión de los estudiantes no difirió entre los matriculados en instituciones públicas y los que están matriculados en instituciones privadas, lo que puede significar que se vivieron experiencias similares, al menos en el plano de la comunicación responsable en cuanto a estas aulas virtuales se refiere. Es decir, no importa haber cursado una materia en una institución pública o instituciones privadas, la percepción es similar. A manera de conclusión, decimos que efectuar procesos educativos digitales considerando una perspectiva de comunicación responsable ayuda a que los estudiantes no solo comprendan mensajes, sino que efectivamente se perciban acompañados en este proceso de formación. Este tipo de investigaciones, sin duda, contribuye a determinar dinámicas más ad hoc para el sistema educativo que ha sido tocado y transformado ante esta pandemia, quizás para siempre. Este tipo de lineamientos tendrá que ser entonces considerado como parte de las políticas dentro del aula, aún en el sistema presencial, por lo que consideramos que este es un área de oportunidad y sobre todo un área que atender ante las actuales condiciones educativas. Esta ponencia es parte de los trabajos del Grupo de Investigación en Comunicación Responsable, cuyos miembros somos la doctora Hilda Gabriela Hernández Flores, la doctora Paola Eunice Rivera Salas, que en esta ocasión colaboramos en esta ponencia, junto con el trabajo que realizó
el alumno Alberto Jiménez Méndez. Aquí nuestros correos de contacto para mayor información. Agradecemos al 9º Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación, CONTE 2020, por este espacio para expresar los resultados de nuestros trabajos. Y de antemano, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y sus comentarios. Gracias.